Hola con todos, con todas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Fundamentos Matemáticos perteneciente a la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy por parte del grupo 6 vamos a ver el tema sobre la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos se define como dos puntos cualesquiera, que es A, x1, y1, B, x2, y2, y se define como la distancia entre ellos, la distancia que existe entre A y entre B, como la longitud del segmento que los separa. Entonces aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el punto A, entonces la distancia que los separa. Y la distancia entre estos dos puntos equivale a la longitud del segmento de la recta que los une expresado numéricamente. Las formas de encontrar la distancia entre dos puntos lo tenemos de manera gráfica y la fórmula de la distancia entre dos puntos. De manera gráfica, supongamos que tenemos los puntos A, que es 2,1, 2 en X, 1 en y el punto B, que tenemos 7 en X y 5 en Y. En este caso, ya como tenemos los dos puntos, realizamos un triángulo rectángulo para que se unan el punto A y el punto B. Después, al cateto 1, como podemos ver, tiene 5 espacios, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y al cateto B, que es el cateto 2 que se encuentra en el eje de las Y, tenemos 1, 2, 3, 4 espacios, teniendo un cateto de valor 4. Ya que tenemos el valor de los catetos y es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la distancia. El cateto A, que era 5, y el cateto B, que es 4. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, que es C igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, tenemos que, reemplazando los datos de A y reemplazando los datos de B, tenemos C igual a la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Resolviendo la operación, tenemos C es igual a raíz de 25 más 16, y esto sumando nos da C es igual a raíz de 41, y así nos da una distancia que es de C es igual a 6,40. Y como podemos ver, ya como tenemos el valor del cateto B y del cateto A, el valor de C nos daría 6,40. Entonces la distancia que separa desde el punto A hasta el punto B es 6,40. Ahora vamos a hallarla ahora mediante la fórmula de la distancia entre dos puntos. Tenemos la distancia entre A y la distancia entre B. El valor del cateto del eje de las X se obtiene de la resta de x2 menos x1. Por ejemplo, tenemos la recta numérica, donde 4 es x1 y 12 es x2. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor que se encuentra entre estos dos extremos? Lo restamos, el valor de x2 menos x1, y así saldría el valor del cateto que está en el triángulo. Asimismo, para el valor del cateto de las y, restaríamos el valor mayor menos el valor menor, que sería y2 menos y1. Ya teniendo el valor de los catetos de x y y, reemplazamos en el teorema de Pitágoras, que era C es igual a raíz de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Es decir, el valor de A vale x2 menos x1, que es el cateto A, y el valor de B vale 2, y2 menos y1, que es el cateto B. Entonces, reemplazando en la fórmula del teorema de Pitágoras, tenemos distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y es así como se forma la fórmula
de la distancia entre dos puntos. Bien, ahora tenemos un ejercicio de aplicación. En este caso nos dice, un vehículo se encuentra en el punto 6,9. El conductor empieza a conducir llegando hasta el punto B, que es 13,18. El conductor desea saber la distancia que recorrió el vehículo desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a realizar la resolución del ejercicio. Entonces tenemos los datos que el punto A es 6,9, por lo tanto x1 sería 6 y y1 sería 9. En el valor B, como tenemos el valor de 13,18, el valor de x2 sería 13 y el valor de y2 sería 18. Y como incógnita tenemos la distancia que se encuentra entre A y B. Entonces, aplicando la fórmula anteriormente dicha, tenemos que distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos que distancia es igual a x2, que es 13, menos x1, que es 6 elevado al cuadrado, más y2, que es 18, menos y1, que es 9 elevado al cuadrado. Entonces, realizando las respectivas operaciones, tenemos que distancia es igual a la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Entonces, distancia sería igual a 49 más 81, y la suma de 49 más 81 nos daría la raíz de 130. Entonces, como respuesta, realizando la respectiva operación, sería distancia igual a 11,40. Como respuesta nos quedaría que desde el conductor, la distancia que recorrió desde el punto A hasta el punto B es de 11,40. Ahora lo vamos a comprobar en el GeoGebra. Entonces tenemos el aplicativo GeoGebra, el cual nos permite hacer representaciones gráficas de pendientes, punto pendiente, ángulos, y es una aplicación que se encuentra en internet. Colocamos el punto A, que era 6,9, y como podemos ver se formó el punto A desde donde empieza el vehículo, desde donde está el conductor, y ponemos el punto B, que es 13,18, y es hasta donde se encuentra el vehículo. Entonces, como sabemos la distancia que se encuentra desde A hasta B, nos vamos a la parte superior, y en la parte tercera se encuentra un apartado que dice segmento. Entonces, desde el punto A seleccionamos hasta el punto B, y como podemos ver, el segmento nos dio 11,40. Y es así como se pudo comprobar que la fórmula se realizó correctamente y que la distancia desde A hasta B es de 11,40. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación del grupo 6. No se olviden por favor de suscribirse al canal, de dejar su like, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.